Bueno, amados hermanos, vamos a empezar nuestra lectura en el libro de Éxodo y capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y versículo 14. Éxodo capítulo 12 y versículo 14. Dice así la palabra de Dios: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ahora, vamos al versículo 24. Versículo 24. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. Perdón, vamos a empezar desde el 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel, en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Vamos a Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13 y versículo 1. Éxodo capítulo 13 y versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Versículo 10. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la casa del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cervizo, su cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. Versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de tus hijos. Te será pues como señal sobre tu mano, y por memorial delante de tus ojos,
por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Ahora vayamos al libro de Josué, capítulo 4. Libro de Josué, capítulo 4. Libro de Josué, capítulo 4. Y versículo 1. Josué capítulo 4 y versículo 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Versículo 20. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Y por último vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo, vamos al 13, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 13. Dice así la palabra de Dios: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Versículo 15 de 1 de Pedro 3. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y lo que tengo en mente, amados hermanos, esta tarde, es un estudio muy sencillísimo. Yo estaba pensando en esa pregunta que leímos ahí en Éxodo capítulo 12 y en Éxodo capítulo 13. Cuando vuestros hijos os preguntaren, o si mañana vuestro hijo os preguntare: ¿por qué están estas piedras? ¿Por qué ponemos esta sangre? ¿Por qué comemos la Pascua? ¿Por qué matamos un cordero de estas cualidades? ¿Por qué comemos panes sin levadura? ¿Por qué pusimos estas 12 piedras? Y yo estaba pensando, yo no tengo hijos, pero yo podría decir, si mi vecino me preguntara: ¿por qué tú vas a la iglesia los miércoles? ¿O por qué tú crees en Jesucristo? ¿O por qué tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y relacionado con esas preguntas que esos le hacían, estaban los milagros que Dios había hecho. En Éxodo capítulo 12, ¿por qué hacemos esto? Porque Jehová os, os, os libró de la muerte de todos los primogénitos. Dios salvó a los primogénitos, por eso los primogénitos tienen que ser redimidos, ¿verdad? Primogénito de todo animal y de todo hombre. Y nos recuerda la redención por la sangre del Cordero. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos liberó. Yo podría decirle eso a un vecino, ¿verdad? Y fíjese que ellos usaron cosas específicas de la palabra de Dios, o de las historias que ellos conocían de la palabra de Dios, porque bien sabemos nosotros que ellos todavía no tenían la Biblia escrita cuando esas cosas acontecieron, aunque sí ya para la época de Josué, ya se había dicho, ¿verdad? Si ustedes leen algunos libros
anteriores, dice, toma esto y escríbelo en un libro, lo dice, ¿verdad? Pero no tenían todo así como nosotros lo tenemos. Y ellos estaban dándole razón a esa generación, a esos muchachos para que supieran lo que Dios había hecho. Nosotros podríamos decir hoy día, Dios me liberó a mí de una vida de disolución, de alcoholismo, X, Y, Z, de amor al mundo, ¿verdad? De muchas cosas Dios nos libró, ¿verdad? No nos libró de la misma manera que libró Israel porque estamos en otra dispensación, en otro pacto, pero el pacto como quiera, el pacto de gracia general, Dios por su gracia salvó a esos primogénitos, salvó al pueblo, a su pueblo de las garras de la esclavitud y así mismo nos salvó a nosotros. Y yo estaba pensando en este texto aquí en 1 Pedro 3:15, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Es decir, que Él tenga la preeminencia de tal manera y estar siempre preparados. Siempre. Esos consejos que Moisés le dieron a los hijos de Israel y que Josué le dio a los hijos de Israel, ellos tenían que estar preparados para contestar. No podían ser olvidadizos. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros leemos el libro de Josué, Josué dice, yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y muchas veces nosotros somos olvidadizos, es necesario recordar para poder, como dice aquí, siempre preparados para presentar defensa. Con mansedumbre y reverencia, ¿verdad? No por ganar argumentos, no envaneciéndonos, con mansedumbre de reconociendo que es de Dios que viene esto, y con reverencia, y bueno, con mansedumbre, no envaneciéndonos diciendo, es que yo sé mucho más que usted de la Biblia, que mi vecino, que mi familiar no converso. Esa no debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud debe ser con mansedumbre y reverencia, no para ganar argumentos o ganar debates, sino para alcanzar personas para el Señor, para Cristo. Y ante todo toda persona que demande una razón. ¿Por qué razón hacen eso? ¿Por qué razón ponen esas 12 piedras? ¿Por qué razón comen de la Pascua? ¿Por qué razón tienen estos ritos o este memorial? Así nos podrían hacer. ¿Por qué razón celebramos la Cena del Señor? ¿Por qué razón? Y la razón primordial para nosotros, amados hermanos, es porque la palabra de Dios así nos lo manda. Ahora, esa persona, si es un pensador un poquito más crítico, va a decir, entonces, ¿cómo usted sabe que ese libro es la palabra de Dios? ¿Ha sido corrompido? Los musulmanes muchas veces dicen eso, los musulmanes dicen, esa Biblia está bien, nosotros creemos en Jesús, pero esa Biblia ha sido corrompida por tantos copistas, por tanta gente que la copió. Pero yo quisiera daros a ustedes unos versículos muy sencillos que contestan esas preguntas. ¿Para qué? Para que estemos siempre preparados, ¿verdad? Si algún visitante, si una persona nos pregunta, y son cosas, y los textos son textos que ya uno conoce, pero muchas veces uno no los asocia de esa manera, o no los organiza de esa manera, de una manera en defensa de la fe y de la esperanza que hay en nosotros, ¿verdad? Los judíos miraban hacia atrás y recordaban a lo que Dios hizo allá en la tierra de Egipto. Nosotros también miramos hacia atrás y nosotros miramos a la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario y tenemos ese memorial. Ahora nosotros también miramos hacia adelante, porque el Señor Jesucristo en Apocalipsis 20 o 22:20 dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí venga el Señor Jesús. Entonces, a la luz de eso, nosotros tenemos esperanza, porque nuestra esperanza es que Cristo viene y que Cristo nos va a llevar a estar con Él. Entonces, yo quisiera darles quizás una herramienta muy sencillísima acerca de cómo podemos nosotros estar siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? Y sabemos que ante todo, la Biblia es la palabra de Dios. Hace poco yo estuve en una reunión con unas personas que eran teólogos, en una de estas conferencias que fui, y me preocupó una frase que se mencionó en esa conferencia. Me preocupó una frase que decía,
La Biblia es una fuente de verdad. La Biblia es una fuente de verdad. En otras palabras, hay otras fuentes de verdad. Pero esa frase muy... Entonces, ahí nos revelamos dos o tres que estamos allí. y dijimos, no, la Biblia es la fuente de verdad. Y claro, la Biblia no me habla a mí de cómo fabricar un cohete para ir a la luna, pero la Biblia me da los principios sobre los cuales los científicos que precedieron a los de ahora fundaron sus teorías en cuanto a la filosofía natural o a la ciencia. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios y es la fuente de toda verdad. Y toda otra fuente de verdad tiene que ser pasada por el sedazo o el filtro de la palabra de Dios. Entonces nosotros con toda seguridad podemos decirlo, pero fíjense que la palabra dice que demos razón, no que demos un argumento emocional. No, es que mi abuelita me dijo a mí. Tiene que ser razón, y la razón obviamente tiene que ser bíblica, ¿verdad? Y la Biblia nos da esas respuestas. Primero, hay una revelación general de Dios. Esa revelación general se manifiesta en la naturaleza, ¿verdad? Cuando digo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, entonces nosotros podemos ver que esa revelación general, aquí en Puerto Rico, pues casi todo el mundo sabe lo que es una Biblia. No que la lean, pero mucha gente, aún inconversos, sabe lo que es una Biblia. Pero hay lugares donde hay gente que nunca ha visto una Biblia. Gente que nunca ha visto una Biblia. Entonces, ¿qué revelación tienen ellos del Dios Todopoderoso? De un ser que es mucho más poderoso que nosotros, la naturaleza. Entonces, lo que algunos llaman el libro de la naturaleza, ¿verdad? Si yo miro este abanico que está detrás de mí, y yo le digo que todo ese plástico, ese metal y esas aspas, un día estaban esos materiales por ahí, y de momento hubo una explosión y se crearon ellos mismos y formaron este abanico, la gente diría, eso es algo absurdo, ¿verdad? Pero eso es lo que los que niegan la existencia de Dios dicen. Entonces, obviamente, como dice Romanos capítulo 1, el hombre es inexcusable porque Dios se le ha manifestado, aunque no tenga la revelación especial de Dios, es decir, su palabra, Dios se le ha manifestado al hombre de una manera en la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento se refiere a lo que vemos, las estrellas, todo. Anuncia la obra de sus manos, Salmo 19:1, ¿verdad? El Creador reveló claramente su voluntad. Ahora, más claramente, como dijimos al principio, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, Dios se ha revelado más específicamente, más especialmente en su palabra. Vamos a leer Hebreos, vamos a buscar Hebreos capítulo 1, versículo 11. Bueno, vamos al versículo 1. Es Hebreos 1, 1. Epístola a los Hebreos 1, 1. Hebreos 1 y versículo 1. Hebreos 1:1 dice así la palabra de Dios. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. A una traducción más literal del griego sería en Hijo. Dios nos ha hablado en Hijo, es decir, Emmanuel, Dios con nosotros, nos ha hablado en Hijo o por el Hijo. No es que esté mal esa traducción, pero más literal, en Hijo. Y dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, son lo mismo, la misma esencia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, amados hermanos, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver aquí el cual siendo el resplandor
de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Quien sustenta todas las cosas, es decir, todo lo que ha sido creado por la palabra de su poder, de su poder. Entonces, ahora vamos de la revelación general, la naturaleza, a una revelación específica de quién es el creador y cómo es que Dios se ha revelado más específicamente a nosotros, ¿verdad? Y tenemos eso, ¿verdad? Dios en el pasado, además de la revelación general en la naturaleza, en la creación, Dios habló por los profetas y habló por aquellos que vinieron antes que el Señor Jesucristo. Y ahora nos ha hablado en Hijo o por el Hijo, ¿verdad? Entonces vemos, ¿y qué nos dice la palabra? En Juan capítulo 1 nos dice la palabra de Dios que el verbo era Dios y que el verbo se humanó, se hizo carne. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, el verbo significa la palabra. Es la palabra de Dios, encarnada. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, amados hermanos. Entonces, hacemos esa revelación especial. Este es el verbo de Dios, es decir, su más perfecta expresión de revelación, ¿verdad? La revelación que tenemos en Dios. Ahora, nosotros podemos, ¿verdad?, preparar una serie de preguntas y podemos, una persona podría decir, ¿por qué fue escrita la Biblia? Bueno, y hay mucho más que se puede decir, amados hermanos. Yo estoy dándole una volada muy de pájaro, pero ¿por qué? ¿Con qué propósito fue escrita la Biblia? Vamos a Juan capítulo 20 y versículo 30. Juan capítulo 20 y versículo 30. Juan capítulo 20 y versículo 30. Juan capítulo 20, versículo 30 dice así la palabra de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Propósito por el cual Dios nos ha dado su revelación especial en las Escrituras, para que estas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado, el elegido de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Entonces nosotros tenemos eso, ¿verdad? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y ese es el propósito. La palabra de Dios, estaba pensando yo en ese versículo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. La luz de la vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Una palabra vivificante, ¿verdad? Entonces tenemos aquí un propósito. Y se pueden leer muchos más versículos, pero estoy dando unos poquitos para que tengamos esas preguntas contestadas, ¿verdad? Ahora, la Biblia, ¿podrá ser eliminada? ¿Cuántas veces ha tratado de eliminar la Biblia, verdad? La Biblia muchas veces la gente ha tratado de eliminarla, se ha prohibido. De hecho, la Biblia Reina Valera, si usted estudia la historia, creo que la primera edición, primero Casiodoro de Reina tuvo que irse fuera de España porque no podía imprimirla allí, porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Él pasó a Alemania, estuvo en Francia, estuvo en Inglaterra, y finalmente en Basilea, en Suiza, se imprimió. De hecho, una original todavía está allí en la Universidad de Basilea, en Suiza. Es un sueño mío algún día ir, si el Señor me da, y verla. Pero yo tengo un facsímil, una copia exacta de esa, la tengo en casa, un día la voy a traer para que la vean. Y tiene el texto original de Casiodoro. Pero entonces ven, en la historia siempre Dios ha tratado, siempre Satanás y sus huestes, los suyos, siempre han tratado de destruir la palabra de Dios, evitar que la gente lo lea por medio de la tradición, por medio de la persecución, por medio de persecuciones, de asesinatos, ¿verdad? De prohibiciones, aún de las supersticiones. Pero sabe que creo, si no recuerdo mal la historia, cuando
se imprimió la primera edición, eran 2000 ejemplares y han sobrevivido bien poquitos. ¿Por qué? Porque la Inquisición se enteró y la mayoría fueron quemados. Pero ¿sabe qué? Hoy andamos nosotros millones de hispanohablantes en el mundo con millones de ejemplares de la Reina Valera. ¿Y cómo? Entonces la Biblia no es destruida, ni puede ser. Ahora con la tecnología, en los países árabes, hay personas leyendo la Biblia en árabe, países donde la Biblia es prohibida, leyéndola en aplicaciones por internet. Antes uno decía, no puedo llevarla en papel, pero ahora está llegando, o en audio. Ya mandan una grabación a los que no saben leer y la están leyendo. Hoy me llegó un mensaje de los hermanos, de los directores de Maús, hermanos en Etiopía, donde hay mucho musulmán, hay mucho cristiano nominal también, allí con los cursos bíblicos estudiando la palabra de Dios. Lugares donde hay mucha oposición, no solo oposición de aquellos que odian a Dios y odian la palabra de Dios, pero oposición también de las circunstancias, en donde la gente es tan pobre que no ha tenido educación, no ha podido leer, ¿verdad? O la gente es tan pobre que ni siquiera puede comprar una Biblia, pero está llegando la palabra de Dios. Entonces, la primera pregunta, ¿verdad? ¿Por qué fue escrita la Biblia? Bueno, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Número 2, ¿puede desaparecer la palabra de Dios? Claro que no. Vamos a leer en Lucas capítulo 21 y versículo 33. Lucas 21, 33. Lucas 21 y versículo 33. Lucas 21, 33 dice así la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a leer también Primera de Pedro 1, 25. Primera epístola de San Pedro Apóstol, capítulo 1 y versículo 25. Primera de Pedro 1, 25. Dice así la palabra de Dios. Bueno, vamos desde el 24, muy importante. Primera de Pedro 1, 24. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Dice así la palabra de Dios. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por evangelio os ha sido anunciada. Entonces, la palabra del Señor permanece para siempre, a pesar de todas las circunstancias, oposiciones y privaciones que que hemos discutido. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios nos da estas respuestas. Y fíjense que compara esto con la hierba. La hierba es una planta que su flor es muy frágil y a veces sale una florcita amarilla en algunas hierbas y se acaba rápido. Aquí en Guayama, Salinas y Coamo, que son pueblos desérticos, son como casi un desierto, ahora porque ha llovido más de lo normal, se ve bien verdecito, pero que no llueva por un mes y medio, ¿verdad? Vuelve el desierto, la hierba se seca. Pero ¿sabe qué? Y toda carne, ¿verdad? Como dice aquí, toda carne es como la hierba. Sabemos que somos frágiles los seres humanos, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y obviamente está citando, ¿verdad? Isaías capítulo 40, el apóstol Pedro. Ahora, vamos a otro renglón donde las personas podrían hacer, no, ¿por qué? ¿Por qué tú crees en esto? ¿Por qué haces esto? ¿Podemos decir que la palabra de Dios es la verdad? Fíjense que Pilato hizo esa pregunta al Señor Jesucristo. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? En otras palabras, bien cínicamente, es decir, como, ¿quién sabe qué es la verdad? Eso fue lo que quiso decir Pilato. Ahora, si usted estudia la historia romana, se va a dar cuenta que los romanos creían su religión out of duty, como dicen, por el deber, por el deber. Yo voy al templo, quemo incienso, pero en realidad ya habían perdido la fe. Si usted lee los escritos de muchos de los filósofos y los grandes literatos romanos de aquella época, usted ve que seguían la religión por tradición, pero ya no habían perdido eso de los dioses del Olimpo, ya para ellos eran cuentos.
Entonces ellos habían perdido eso. Por eso Pilato, que era un alto funcionario romano, le dice a Cristo, ¿qué es la verdad? Pero Dios no tiene la respuesta. Vamos a Juan capítulo... Y el mundo pregunta también, ¿qué es la verdad? Tú tienes tu verdad, dicen muchos, y yo tengo la mía. No, hay una sola verdad. Y Jesucristo es la verdad. Vamos a Juan capítulo 17 y versículo 17. Juan capítulo 17 y versículo 17. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, es decir, apártalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y cuando vengan las personas y bueno, eso depende, ¿verdad? Eso es relativo, no. En cuanto a la palabra de Dios no hay ningún relativismo. La palabra de Dios es la verdad. La pregunta de Pilato puede ser contestada. Esa pregunta la tienen muchas personas. ¿Y cómo yo sé que es la verdad? Tantas religiones, tantas iglesias, tantos dogmas. Bueno, tu palabra es verdad. Es verdad. Entonces podemos estar nosotros, amados hermanos, fundamentados en eso sin ningún tipo de, de dudas. Ahora, amados hermanos, también leamos también, así como la comida es necesaria para nuestro cuerpo, si dejamos de comer y de beber agua, nuestro cuerpo va a dejar de funcionar poco a poco hasta que muere. Asimismo nuestras almas, y cualquier alma, sea un alma no salva o sea un alma salvada. ¿Sabe por qué? Porque el alma no salvada va a revivir con la palabra de Dios. Y el alma salvada, los salvos, son nutridos por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace eso? Así como los alimentos tienen una función en cuanto al cuerpo, ¿qué función tiene la palabra de Dios en cuanto a nuestra alma? Vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 y versículo 4. Mateo capítulo 4 y versículo 4. Vamos desde el 1 para ver el contexto. Mateo 4, 1, para ver el contexto. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la necesidad de la palabra de Dios. ¿Por qué hace estas cosas usted? Le pregunta a su vecino, su amigo, su compañero de trabajo incrédulo, o aún sus familiares incrédulos. Dice, ¿por qué? Porque sin este alimento mi alma no vive, no se nutre, se enferma, así como el cuerpo humano, ¿verdad? Ahora, vamos a, ¿verdad? Volver a nuestro texto en 1 Pedro, capítulo 3, y que el Señor nos ayude cada día, amados hermanos, a llevar esto, ¿verdad?, en nuestros corazones, y para eso es necesario, pues, escudriñar las Escrituras, para que ellas nos den esas respuestas difíciles que muchas veces nos piden aquellos que se oponen a la palabra de Dios. Y vamos aquí, ¿verdad?, en 1 Pedro 3 y versículo 15, santificad al Señor en vuestros corazones, a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados. ¿Y cómo podemos nosotros estar siempre preparados, amados hermanos? Pues siempre recordando estas cosas. Así porque se sabe por las preguntas que se hacen en esos textos que leímos al principio, en Éxodo y en Josué, se deduce claramente que la razón por la cual Josué y Moisés le enseñan eso a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, es porque nosotros somos criaturas olvidadizas, ¿verdad? A veces ni me acuerdo qué comí en la mañana. Entonces, para nosotros recordamos, tenemos que estar en un constante ejercicio espiritual, leyendo la palabra de Dios, tomando notas. Hace poco me gusta tener muchas libretas a mí, porque yo escribo feísimo, entonces si escribo en mi Biblia,
No me acuerdo. No puedo leerlo porque es muy pequeño el espacio. Entonces, pero es bueno anotar. Decía un hermano querido allá en Estados Unidos, él decía, si Dios le ha revelado, si usted está en su devocional, en su lectura diaria de la palabra de Dios, y le vino un pensamiento bueno y dice, wow, he disfrutado ese pensamiento, escríbalo, porque decía él que los pensamientos son como los pájaros. Una vez se abre la puerta de las aulas, se van y no vuelven. Entonces es bueno anotarlo, amados hermanos. ¿Para qué? Para que estemos siempre preparados, ¿verdad? Hay personas que tienen memoria prodigiosa. Por ejemplo, yo puedo pensar en el hermano Cochrane, James Cochrane, que fue misionero en Santo Domingo por muchos años, canadiense, él ya está con el Señor. Ese hombre tenía una memoria, no está casi a anotar nada, pero no todos somos así. Entonces, es importante que nosotros estemos para estar siempre preparados. Es necesario que pensemos en estas cosas para poder dar o razones bíblicas, no con huecas sutilezas o filosofías humanas. Muchas veces tenemos que cuidarnos nosotros, amados hermanos, porque a veces las filosofías de este mundo se nos meten incisivamente, es decir, sin nosotros aún darnos cuenta, pensamos como el mundo sin darnos cuenta. Entonces es muy importante estar preparados bíblicamente para presentar defensa de nuestra fe. Cuando vuestro hijo, vuestro vecino, vuestro amigo, vuestro compañero os pregunte, ¿por qué lees esto? ¿Por qué crees esto? ¿Por qué andas con ese libro? Por esto, por esto, por esto. Lo que hemos mencionado, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios, es la revelación especial de Dios, más allá de la creación. La Biblia es eterna, no, la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia nos da a nosotros, es nuestro alimento espiritual. La Biblia nos habla acerca del testimonio de Jesús y de la salvación por gracia y de que creyendo tengáis vida en su nombre. Y la palabra de Dios también nos ayuda, como dije al final. Y bueno, el último versículo que no lo he dicho, ¿verdad? En especial de quién nos habla, ¿verdad? La semana pasada hablamos del camino de Maús y cómo el Señor Jesucristo dijo, desde Moisés, los salmos y los profetas, las cosas que la palabra de Dios dicen de mí, ¿verdad? Entonces vamos a Juan 5:39. Juan 5:39. Juan 5:39. Juan 5:39 dice, bueno, vamos al 37 por conexión también. Juan capítulo 5, versículo 37 dice así la palabra de Dios. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cuál es el personaje principal de las Escrituras? El Señor Jesucristo. Ellas nos hablan de Jesucristo. Y Él es el que salva y Él es toda nuestra predicación, amados hermanos, todo nuestro mensaje, ya sea evangelístico, ya sea de ministerio o enseñanza de la palabra, debe ser cristocéntrico. Debe ser un mensaje cristocéntrico, centrado en la persona de Jesús. Centrado en Dios y en su gloria y en su misericordia y en sus características, ¿verdad? En la obra de Cristo, en la belleza de su obra, en sus palabras. Muchas personas hoy día, aún muchos de amadas personas, dan un énfasis desmedido sobre la persona del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está con nosotros ¿para qué? Para recordarnos las palabras de Cristo. Entonces nuestro énfasis es cristocéntrico. El Consolador es enviado por el Padre, dado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pensemos en Cristo y para que anunciemos la virtud de aquel que nos trasladó, ¿verdad? De las tinieblas a su luz admirable. Y que así sea, ¿verdad? Entonces, 5 cosas muy sencillas, preguntas que pueden hacernos, así como aquellos hijos de Israel hacían.
¿Por qué hacen esto? ¿Por qué creen esto? ¿Por qué celebran esto? Y que así nosotros estemos siempre preparados para dar razón bíblica de esa esperanza, ¿verdad? Porque Él dice, ciertamente vengo en breve, ¿verdad? Que vamos a estar con Él. Y que así sea, ¿verdad, amados hermanos? Que el Señor nos ayude a todos nosotros a dar esa razón. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias una vez más por tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, y por esta palabra que tú nos has dado, Padre. Esta palabra que tú nos has regalado, para que nosotros, creyendo, sepamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido de Dios, y que para creyendo tengáis vida en su nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Así, Padre, te damos gracias, pedimos que nos ayudes a nosotros a recordar tus palabras, a ejercitarnos espiritualmente en la lectura y el estudio de tu palabra, para estar siempre preparados, Padre. Y también, Padre, ayúdanos a ser testigos fieles de la obra de Cristo en nosotros. Y para que viendo la gracia del Señor manifestada en nuestras vidas, otros puedan tener el deseo de conocer al Señor Jesucristo. Así, Padre, oramos por la iglesia local aquí, oramos por aquellos que a veces nos escuchan y te damos gracias, Padre, pedimos tu misericordia, camino a nuestros hogares, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.